A hablar de los conjuntos numéricos. Hoy vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Esos conjuntos numéricos son cómo están divididos los números para el uso de las matemáticas. Estamos hablando de un universo de números, cómo están formados los números que usamos. Empecemos pensando en lo siguiente. ¿Qué pasaría si de repente desaparecieran todos los números de la vida diaria? Es decir, que ya no existieran números. ¿Qué pasaría? Piénselo un momentico. Sin los números, no podríamos contar, no podríamos medir, no podríamos saber las longitudes, los pesos, las áreas, los volúmenes, la temperatura. No podríamos hacer transacciones en el comercio ni en las finanzas. No podríamos calcular impuestos, precios, intereses. Además, tampoco podríamos orientarnos. No podríamos saber cómo usar un mapa, ir a un destino, la distancia, ni cómo ubicarnos en el espacio. No existirían celulares, ni computadores, ni televisores. En resumen, la desaparición de los números tendría un efecto catastrófico en nuestra sociedad. Prácticamente volveríamos a la edad de piedra casi que de inmediato. Para ver esa importancia de los números, te invito a que te quedes y veas el siguiente video. Importancia de los conjuntos numéricos. ¿Por qué son importantes los conjuntos numéricos? Bueno, la razón más evidente es porque es la base de las matemáticas. Además de que son una herramienta muy importante para la cultura humana, para la ciencia, para la tecnología. Otra razón muy importante es que desarrolla el pensamiento, nos enseña a resolver situaciones y a enfrentarnos a problemas. También es importante tener en cuenta que las matemáticas nos permiten comprender el mundo en el que estamos, el mundo que nos rodea. Es decir, las matemáticas son nuestro universo. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hago este video hoy? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que cada uno de ustedes pueda identificar los conjuntos numéricos y usarlos en situaciones matemáticas. ¿Cómo están hechos los números? ¿Cómo están hechos esos conjuntos numéricos? Pues bueno, el conjunto más pequeño de números son los números naturales, son los números que nacieron o se originan en nuestros humanos primitivos, en nuestros parientes primitivos, y son los números más básicos. Luego tenemos los enteros, luego tenemos los racionales, los irracionales a continuación, y por último los números reales. Pero vamos un poquito más allá, vamos un poquito más adentro de eso. Hablemos en particular de los naturales. Los números naturales nacen por la necesidad de contar. Como les comentaba, son los números más primitivos que hay y nacen porque es necesario aprender a contar para numerarnos, para saber cuánto hay. Estamos hablando más o menos del año 7000 a.C. Se atribuye a Grecia antigua, persa, y uno de los personajes más importantes es Richard Dedekind, que le asigna esas numeraciones y que da esta connotación de que los números naturales son con la letra n y que son los números que sirven para contar. Como son los números que sirven para contar, uno no cuenta usando el cero. Entonces no vamos a contar el 0, arrancamos en el 1, 1, 2, 3, 4, pero todos los números naturales son positivos, todos van hacia la derecha y son infinitos. Vamos a hablar ahora entonces de los números enteros. Los números enteros nacen como una necesidad de expresar cantidades negativas. Es cuando el mundo comienza
a hacer comercio. Ya en el siglo XV el comercio es mucho más activo, mucho más eficiente. Y ese comercio implica la relación de deuda. Cuando vos vas a comprar algo y quedas debiendo en la tienda o te falta plata, el tendero puede que te fíe. Eso de fiar es una deuda, es un número negativo. Ese número negativo no existe en los números naturales. Por tanto, esto comienza a verse en el siglo XV. Hacia el siglo XVI, Gerolamo Cardano es el que le pone el nombre a los números negativos como números falsos. Y hacia 1710, Leonhard Euler fue uno de los primeros en decir, hola, estos números tienen valor, hay que usarlos. Ya en el siglo XVII, René Descartes fue quien normalizó el uso de los signos más para los positivos y menos para los negativos. Como dije, entonces estos números nacen por la necesidad de simbolizar deudas, temperaturas altas o bajas, positivas o negativas, y en la economía, es muy importante en la economía. Como sabemos, tienen dos partes, la parte negativa, la parte positiva y el cero. Estos números se simbolizan con la letra Z, ¿sí? Entonces tenemos números positivos, tenemos números negativos y tenemos el cero que no es ni positivo ni negativo. Ya hacia el siglo XIX se aceptó que los números enteros en su parte negativa, sí eran un objeto matemático que debía estudiarse y analizarse. Por tanto, ¿por qué son importantes? ¿Por qué son importantes? Es porque son claves para la vida diaria. ¿Sí? Sin ellos no podemos representar deudas, medir temperaturas, o no podemos hacer operaciones básicas de las matemáticas como 2 menos 3. O sea que estos números enteros sí se pueden representar en la recta y el 0 se pone en la mitad. Hacia la derecha los positivos y hacia la izquierda los negativos. Hablemos entonces ahora de los números racionales. Estos números racionales o fracciones, como les solemos llamar, surgen en el mundo antiguo para resolver problemas de división o de reparto, como cuando tienes una pizza, como en la imagen, y la quieres dividir entre 8 personas. ¿Sí? Entonces a cada persona le va a tocar un octavo de la pizza. ¿Sí? Los primeros en comenzar a pensar en esa fracción o división de los números son los egipcios. Ellos son los primeros en darse cuenta de que eso se puede representar matemáticamente. ¿Sí? Es decir, que estos números racionales nacen por la necesidad de repartir. Ahora, pues estos tienen varias connotaciones. Una, los números racionales tienen dentro de sí a los números enteros. O sea, los enteros hacen parte de los racionales. También se dividen en fracciones. Esas fracciones se pueden catalogar como propias o impropias, teniendo en cuenta que una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador, como el que está allí en la imagen. Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, pues debemos de saber entonces que en las fracciones propias siempre los valores nos van a dar un número entre el 0 y el 1, mientras que en las fracciones impropias nos van a dar un número generalmente mayor que 1. En esto es muy importante tener en cuenta que las fracciones se llaman fracciones o quebrados y tienen un numerador y un denominador. A la parte de arriba le llama numerador, a la parte de abajo se le llama denominador. ¿Qué es el numerador? Pues el numerador es el que indica en cuántas partes se toma la unidad, cuántas partes se toman, mientras que el denominador en cuántas partes iguales se dividió la unidad. ¿Listo? Bueno.
Eso es muy importante, ¿sí? Hay otro tipo de fracciones, además de las propias e impropias, que son las mixtas. Esas fracciones tienen un número entero y una fracción propia. ¿Sí? También están los decimales que resultan de la división del numerador entre el denominador. Y estas fracciones o decimales pueden ser finitas o infinitas, quiere decir que pueden tener fin o pueden no tener fin. Ahora, como no tienen fin en su parte decimal, algunos son periódicos. ¿Qué quiere decir periódicos? Que repiten el mismo número siempre. Por ejemplo, 0,555555 y sigue repitiendo el 5. Otras son mixtas, es decir, que las cifras no se repiten así como tan sencillamente, sino por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, luego 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. No repite la misma cifra. ¿Ok? Otra cosa que es muy importante tener en cuenta en ellas es su escritura matemática. Siempre se simbolizan con la letra Q. ¿Qué dice ahí entonces? Leamos. Q es igual, ¿sí? O sea, los racionales son igual a los números de la forma A sobre B, donde A y B pertenece a los enteros y B, o sea, el denominador, es diferente de 0. Ojo con esto, muy importante esto. Vuelvo aquí. Los racionales son iguales a los números de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen o son números enteros y además B no puede ser 0. Recordemos que la división entre 0 no existe, entonces por eso B no puede ser 0. En otro video hablaremos después de las operaciones entre los números racionales. Ok, vamos a hablar entonces ahora de los números irracionales. Este conjunto de números es quizás el más reciente de los conjuntos de los números y tenemos que agradecerle a Hipaso. Hipaso en el siglo V a.C., siglo IV a.C., años 500 más o menos, discípulo de Pitágoras, es quien observa que en un triángulo rectángulo su lado más largo, lo que nosotros llamamos hipotenusa, ¿sí? No es la suma exacta ni la raíz cuadrada exacta de los dos lados, sino que la cosa es un poco más compleja. Eso lo descubre Hipaso, e Hipaso descubre los números irracionales que le llamó Pitágoras a esos números irracionales porque Hipaso murió, le llamó magnitudes inconmensurables, o sea, incomprensibles en ese momento. O sea que, ¿qué es un número irracional? Un número irracional es un número entero, o un número fracción o decimal, que no se puede escribir como la fracción de dos números. O sea, es un número que no se puede escribir como un decimal de manera exacta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números irracionales son infinitos, ¿sí? En su parte decimal son infinitos y, ojo, no repiten cifras. Son no periódicos, no repiten cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo el número pi es 3, 14, 16 y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y nunca repite la cifra. ¿Sí? Este conjunto de números se aplican en la matemática, la física, la ingeniería, la astronomía. Es un conjunto de números muy, muy importantes para la ciencia. Ahí tenemos a raíz de 2, a pi, a Euler, a la razón de oro, ¿sí? Y otra cantidad de números que son muy importantes, pero es un grupo reducido de números, algo así como la élite de los números. ¿Vale? Sigamos. Continuamos ahora con los números imaginarios. Los números imaginarios son el producto, o sea, la multiplicación de un número real, ¿sí? Y una unidad imaginaria que le vamos a llamar i. Pero, ¿de dónde sale eso de los números imaginarios? Pues salen en el siglo XVI
para resolver ecuaciones que no tenían solución a los números reales, es decir, ecuaciones que cuando las iban a resolver, el resultado daba un error. En eso entonces aparece un matemático llamado Rafael Bombelli, ¿sí? Y le dio un nombre a eso, dijo, esos son números complejos. Luego viene el señor René Descartes, en su tratado de geometría, acuñó ese término, él fue el que dio el nombre de los números imaginarios. Leonhard Euler en 1777 le dio el raíz de menos 1, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 1, como el nombre de un número imaginario. En 1881, Jan Lover Argand creó la representación gráfica de un número complejo. Y en 1831, Carl Gauss fue el que primero en publicar un trabajo completo, ¿sí? Donde expone las propiedades de estos números. Estos personajes son prácticamente los creadores de estos números imaginarios, ¿sí? Tenemos varios ejemplos de los números imaginarios, por ejemplo, el raíz cuadrada de menos 4. O cuando decimos 2 más 3i es un número imaginario. O cuando decimos raíz cuadrada de menos 49, decimos que es la raíz cuadrada de 49 multiplicado por un número imaginario. ¿En qué se usa? En la física cuántica, ¿sí? Cuando vamos a predecir funciones de onda de partículas que son subatómicas, que no se comportan como la física natural. En los computadores, sobre todo en los computadores cuánticos de hoy en día, en el diseño de gráficas o análisis de información falsa, filtros, ¿sí? Estos números son extremadamente importantes porque es el que da la base a las matemáticas cuánticas que tanto están dando palo ahora para soportar la física cuántica. Pilas con estos números. Viene entonces el siglo XVIII y Leonhard Euler decide coger todo esto que ya sabemos, números naturales, enteros, racionales, irracionales, todos metidos dentro de los números reales, y juntarlos con los irracionales y crear los números complejos, ¿sí? Quien trabaja en eso es Euler, y entonces tenemos que, ¿qué es un número complejo? Pues es la unión de todos los sistemas numéricos que conocemos, de todos los conjuntos numéricos que conocemos, ¿sí? ¿Y en qué se usa? Pues para representar ondas electromagnéticas en la física cuántica, en la matemática cuántica, y da solución a todos los problemas matemáticos que aparecen, ¿sí? En generalidad, en su generalidad. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video.